Bueno, ahora aprenderemos sobre el tema de campos de aplicación sobre Big Data. ¿Ok? Es algo muy importante y muy interesante. Bueno, en este cuaderno ahora lo que vamos a hacer es hacer comparaciones entre tres campos grandes o campos más usados para la Big Data. Bueno, tenemos que tener en cuenta de que la Big Data está muy presente, ok, está muy presente en la industria, ok, en la industria y también en los negocios. Son los campos donde más se aplica Big Data y está siendo muy utilizado. Entonces vamos a tener distintos escenarios. Estos escenarios los vamos a dividir en tres partes, ¿ok? Vamos a poner aquí, bueno, más o menos por aquí, vamos a poner una parte de la cual se va a tratar ahora, la otra parte va a estar aquí y la última va a estar más a la derecha, ¿no? Entonces vamos a dividirlo por una recta más aquí para que se entienda un poquito mejor. Y bueno, vamos a poner primeramente aquí el campo de operaciones, ¿ok? El campo de operaciones. Entonces, este campo de operaciones lo que realiza, bueno, vamos a verlo poco a poco, eh, detalladamente, claro, uno por uno. No me quiero apresurar. Y bueno, vayamos poniendo el otro campo, que el otro campo sería la administración, ¿ok? Luego del campo de la administración, vamos a tener, vamos a ponerlo como profesión, ¿ok? Un campo ya más dedicado a una línea profesional neta. Pero ya vamos a entender más adelante a qué me refiero al decir esto. En el campo de las operaciones, por ejemplo, tenemos el análisis de operaciones, ¿ok? Que es uno de los puntos bastante importantes. Análisis de operaciones, ok. Luego también aquí tenemos las telecomunicaciones. En este aspecto, telecomunicaciones se utiliza bastante más que todo para analizar señales, de repente transmisión de datos, etcétera, ¿no? Que también al final se puede hacer aplicaciones de Big Data con esta área. La otra área también utilizada son los documentos financieros, ¿ok? Financieros. Esta área está muy ligada al manejo de la data para hacer operaciones en específico, ¿no? Para algún fin o propósito que tenga la empresa. El otro aspecto es la distribución de energía. Ok, vamos a poner también distribución de energía. Esto más está ligado al campo de la ingeniería eléctrica, mecánica eléctrica, etcétera, ¿no? Es la distribución de energía por medio de tendidos de cable de alta tensión. Puede ser, por ejemplo. Obviamente que ahí también se aplica Big Data porque ahí hay bastantes cosas que censar, por ejemplo, la potencia, el amperaje, el voltaje y bueno, en base a todos esos sensores que lecturan estas variables, se puede dar un uso de Big Data para justamente optimizar, ¿no? Eh, estos sistemas. Lo otro es Smart Grid, que es bastante conocido. ¿Y qué significa Smart Grid? Significa redes inteligentes. Va basado más que nada, por ejemplo, a una red eléctrica de alta tensión de una empresa, por ejemplo, en donde se tiene que gestionar correctamente toda la energía, ¿no? Y esto se hace con justamente redes inteligentes y también de la mano de IoT
que bueno, se utiliza cosas más de repente específicas, como por ejemplo censar algo, lecturar la temperatura de algo, pero sin embargo a nivel más grande ya se habla de Smart Grid, ¿no? Entonces son redes inteligentes, como ya dije. Ahora, en el campo de la administración tenemos la administración de rendimiento, ¿ok? Poner aquí también guión de rendimiento. Está bien. Rendimiento. Entonces, la administración de rendimiento, por ejemplo, nos va a ayudar a recopilar datos de algún lugar y justamente administrar esos datos para que tengamos un rendimiento más óptimo, de repente en algún banco, en una empresa financiera, etcétera. Los reportes de análisis también son importantes. Reporte, reportes de análisis, que la Big Data también funciona mucho sobre esto. Como ya dije en un anterior video, cuando uno tiene bastantes datos, no lo puede manejar con Excel, por ejemplo, que es una herramienta que utiliza manejo de datos, pero a nivel muy bajo, ¿no? Con respecto a la cantidad de datos. Cuando se tiene miles y millones de datos, los reportes de estos análisis que se haría en Excel, por ejemplo, se tienen que hacer con otras herramientas que ya van dirigido al mundo de Big Data. Entonces ya no va dirigido al mundo pequeño en la cantidad de datos, ¿no? Me refiero a eso. Bueno, la otra es la data histórica de análisis también. Data histórica de análisis. Perdón, de análisis. Vamos a aquí analizar datos pero históricos, ¿no? Desde que se ha creado ese tipo de datos hasta los tiempos de hoy, ¿no? Hasta tu actualidad, hasta donde estés analizando. Entonces, obviamente que eso ahora en la actualidad conlleva muchísimos datos y vamos a utilizar softwares muy específicos y sofisticados para realizar esto. Ya no se utiliza Excel, vuelvo a repetir, para hacer esto, porque antes sí se utilizaba, para reportes se utilizaba Excel, pero ahora ya no. Ahora las cosas han cambiado un poco. También análisis de seguridad social, puede ser análisis de seguridad, es algo que se utiliza también, seguridad social. El otro aspecto es decisiones de soporte y predicción. Esto es algo muy interesante y bastante de moda hoy en día sobre soporte y predicción. Soporte y predicción. Aquí, por ejemplo, se utilizan datos para predecir algún fenómeno y estar preparados, ¿no? Y a realizar alguna acción. De repente esa predicción nos dice que, no sé, nuestra empresa se va a ir a la quiebra por tal factor, entonces hay que cambiar ese camino que estamos yendo, ¿no? O de repente dar soporte a algo, ¿no? Que algo está fallando y bueno, en base a la aplicación de Big Data vamos a dar soporte, vamos a dar cierta garantía de que eso no pase, eso malo obviamente, ¿no? Si es bueno, bueno que pase, ¿no? En el aspecto de profesión, por ejemplo, tenemos aquí audio y video. Audio. Vamos a ponerlo guión video. Ok, mejor una coma. Otra es la exploración sísmica, por ejemplo. Son ramas mucho más específicas, ¿no? Exploración sísmica. La otra sería, por ejemplo, tablas meteorológicas, que también es bastante utilizado hoy en día. Meteorológicas. Estas tablas meteorológicas, por ejemplo, se utilizan bastante ahora para predecir, ¿no? Cómo va a estar mañana, si va a estar soleado o va a estar con un poco de lluvia, etcétera. Bueno, en fin, esto se utiliza también en el campo de Big Data.
Obviamente no todas las empresas utilizan, pero sí, sí algunas y tienen resultados muy buenos. También censar satélites remotamente, ¿no? En remoto, ya vamos a poner en remoto. Como por ejemplo los últimos satélites que se enviaron, ¿no? Los satélites envían, bueno, en la Tierra se recibe mucha cantidad de datos con respecto a los satélites, ¿no? Estamos hablando de gigabytes, a veces petabytes, o sea, todos estos factores que nos indican que se recibe una gran cantidad de datos y ya nos hace referencia a que estamos utilizando Big Data para procesar esos datos. Necesitamos herramientas de Big Data y no las tradicionales como también ya comparamos, ¿no? Esas dos tecnologías en un video anterior. Por ejemplo, también se utiliza datos de radar. Y bueno, por último también podemos utilizar justamente los datos de IoT. Internet de las cosas, ¿no? Una casa inteligente, por ejemplo, utiliza IoT. Y ahí tenemos muchos sensores, cientos de sensores, los cuales tienen que ser procesados, almacenados y analizados justamente por la tecnología Big Data. Entonces, todos estos aspectos que tenemos aquí, todas estas líneas, ¿no?, de la industria y el negocio, son aplicados para estos campos. Ahora, tenemos que tener algo también bastante en claro. Vamos a dividir otra vez esta tablita para que se entienda un poquito mejor. Y vamos a poner aquí lo siguiente. Esto, por ejemplo, es para telecomunicaciones y finanzas. Ok, vamos a poner telecom más finanzas, ok. Por ejemplo, esta área que dije solo es netamente de finanzas. Es también bastante utilizado. Y aquí es empresas y agencias eh, gubernamentales, ok. Vamos a poner así para no escribir todo porque va a demorar un montón. Entonces, tengamos esto bastante en claro también. Repito, telecomunicaciones más finanzas, esta área solamente es de finanzas y esta área es de empresas y agencias gubernamentales o agencias del Estado, ¿no? Lo cual, por ejemplo, aquí en las tablas meteorológicas, en el Perú al menos entraría Sename, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, entre otras empresas que tienen, ¿no? Por ejemplo, exploración sísmica, el MTC puede entrar también, el cual está aliado seguramente con alguna otra empresa, donde nos envían a veces notificaciones para que en el celular sepamos nosotros cuando habría un posible sismo, por ejemplo, ¿no? O un posible terremoto, etcétera. Ahora, hay una diferencia entre estos tres campos que según Huawei los separa, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que la data comúnmente utilizada es de tipo estructurado, ¿ok? Estructurado. Y eso es algo muy importante a tomar en cuenta. Entonces, en todas estas aplicaciones vamos a tener una data estructurada por lo general, o es lo más común. Aquí vamos a tener la data estructurada, ok, también estructurada, y también vamos a tener la data semiestructurada, ok, semiestructurada. Entonces, eh, para estos dos aspectos está genial utilizar estructurada y también aquí una combinación de estructurada y semiestructurada. Sin embargo, en esta área lo que vamos a tener es comúnmente data no estructurada, ¿ok? Lo cual es un poquito más complejo de manejar, ¿no? Estructurada. Entonces también es algo importante que recalcar
la diferencia entre los tipos de data que también ya vimos a qué se refiere estructurada, no estructurada y semi estructurada con el anterior video, ¿no? Entonces vemos aquí que hay una gran diferencia entre estas tres áreas que nos puede ayudar mucho de repente a saber cómo es los diferentes tipos de datos que se utilizan en cada área, ¿no? Ahora vayamos a otro aspecto estadístico, ¿ok? Bueno, por ejemplo, para el análisis de marketing, vamos a poner aquí, para el análisis de marketing, se estima que hay un 61.7%, ¿no?, de utilización con respecto al Big Data en el 2018, ¿ok? Y creció hasta el 63.2% en el 2019. Entonces hay un crecimiento bastante grande, se puede ver aquí. Ahora, en el análisis del consumidor, ok, del consumidor, vamos a poner completo, se tiene, según la estadística, vamos a poner este uno que está incompleto, un 50.2%, esto en el 2018, y creció hasta un 55.3% en el 2019. Entonces, hasta ahora vemos que la aplicación de Big Data en diferentes áreas está creciendo. Bueno, sigamos con un par más. Operaciones internas, ok. Vamos a poner aquí, perdón la letra, operaciones internas. Ya, listo. En las operaciones internas tenemos que en el 2018 hubo un 48.4%. En el 2018, repito. Y al 2019 creció hasta un 50.7%. Eso es bastante. Ok, bastante. Y eso, recordando, recapitulando, esto es antes de la pandemia, ¿no? O bueno, en el proceso al menos. Este, y con la pandemia todos se digitalizaron e incluso hay muchos más datos que analizar, ¿no? Entonces, probablemente a día de hoy, 2022, las estadísticas se dispararon mucho más. Entonces, es algo a tomar en cuenta. Y en otras áreas, en otros aspectos, en otras aplicaciones, se dice que se tuvo un porcentaje de 0,8% en el 2018 y para el 2019 eso subió a 2,3%. Eso es bastante. Entonces, la aplicación de Big Data en diferentes aspectos de alguna empresa está creciendo enormemente. Y eso es algo muy bueno. Eso nos va a ayudar mucho a de repente crecer en este mundo de Big Data. Pero bueno, vayamos viendo muchas más aplicaciones con respecto a las diferentes empresas, ¿no?, que utilizan esto. Vamos a poner, por ejemplo, aquí en finanzas. Ok. Finanzas. En finanzas vamos a tener, por ejemplo, las recomendaciones. Vamos a explicar cada una de estas, ¿ya? Recomendaciones. Cuando un usuario tiene no lo sé, tiene una tabla donde están todos los datos de un usuario, ¿ok? Vamos a tener bastantes datos de una persona X. Vamos a dibujar aquí una persona. Entonces, eh, el Big Data va a analizar justamente todos estos datos para que al final solo le dé algunas promociones que a esta persona le interese, que a esta persona le guste, ¿no?, le atraiga. Entonces así volvemos más efectivo la venta de algún producto o de algún servicio. Entonces, para eso se utilizan las recomendaciones, como por ejemplo YouTube te hace recomendaciones. Eso lo hace a través de inteligencia artificial y también de Big Data. Ahora, los servicios flexibles. Vayamos a servicios. Servicios
flexibles. Los servicios flexibles justamente implican de que todo esta promoción que te van a dar o este servicio es únicamente para ti porque es un servicio flexible, no es igual para los demás. Tus recomendaciones de YouTube no son las mismas para tu amigo o para tu primo o no sé, para cualquier otra persona X. Tus recomendaciones son flexibles porque solo son para ti, son personalizadas. ¿Ok? Justamente lo que vamos a poner ahora, servicios personalizados. Entonces, estos tres aspectos engloban justamente lo que también hacen en las finanzas, que es muy común, dar servicios flexibles, dar servicios personalizados y dar recomendaciones en base a estos dos factores. ¿Ok? Recomendaciones porque no te pueden obligar, obviamente, a adquirir un servicio o un producto, ¿no? Ahora, en el campo de la educación, tenemos que, por ejemplo, vamos a monitorear, ok, aunque esto no es muy común, de repente no lo han visto mucho aplicado, pero sí hay instituciones que lo aplican, monitorear exámenes, ok, monitorear exámenes. En este monitoreo de exámenes vamos a ver justamente cuál es el rendimiento, ¿no?, promedio de un joven o de una persona en específico, ¿no?, con todo el historial que tiene. El otro aspecto también es monitorear, por ejemplo, actividades físicas, ¿no? Actividades físicas, que es muy importante para el desarrollo personal de una persona, ¿no? Y también para el desarrollo intelectual. Hacer esfuerzo físico siempre trae buenos beneficios y también es un factor que se debe dar. Es un ejemplo nada más, claro, estos factores que estoy dando. Pueden darse muchos más o quitar alguno de estos, pero es un ejemplo para que se entienda más o menos el panorama. Y también los roles académicos que uno tenga, ¿no? Por ejemplo, digamos que una persona es muy líder en algún lugar, o bueno, tiene un rol académico muy alto en la universidad, por ejemplo. Entonces eso le da otro perfil, ¿no?, de su educación, de cómo hacer, etcétera. Y aquí igual, ¿no? Monitorear exámenes también. Si se monitorea exámenes, se monitorea las actividades físicas y se monitorea los roles académicos, vamos a tener, por ejemplo, un panorama de cómo es esa persona, ¿no? Y de acuerdo a eso, de repente, dar mucho más importancia o dar alguna beca o cosas así, ¿no? Entonces, todo esto también se ve con las herramientas de Big Data. Y por ejemplo aquí tenemos por último algo importante, la energía limpia. ¿Ok? Vamos a poner energía limpia. Aquí por ejemplo el principal objetivo es reducir toneladas, porque por ejemplo en China se reduce toneladas de CO2. ¿Ok? Justamente para preservar la integridad del planeta Tierra, ¿no? Porque lo estamos cada vez matando más y más. Entonces, esas son una de las pequeñas aplicaciones que se puede realizar en diferentes campos, ¿no? Como por ejemplo, ya pusimos las finanzas, la educación, también la planificación de tráfico puede ser, puedes planear una ruta óptima para un bus, para que sea mucho más interesante. Entonces, básicamente eso es lo que comprende justamente esta área de las aplicaciones, ¿no? Pero vamos a poner acá, por último, justo lo que dije, planificación de tráfico, ¿ok? Planificación de tráfico. Entonces aquí vamos a buscar una ruta óptima, ¿no?, para algún vehículo. Ruta óptima. Y esto se hace justamente también con Big Data. Por ejemplo, podemos reducir la longitud o
o los kilómetros que va a recorrer algún vehículo, reducimos así la emisión de CO2, reducimos así también el tráfico, ¿no? Buscando de repente rutas alternas, esto con inteligencia artificial también, pero con herramientas de Big Data porque se utiliza miles y miles de datos y bueno, probablemente gigabytes y gigabytes de datos que tienen que ser procesadas, ¿no? En el acto, en tiempo real. Y bueno, básicamente, como dije, estas son las áreas de ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, que vamos a ver con respecto a las aplicaciones de Big Data. ¿Okay? En un próximo video vamos a ver las tareas de computación que tiene la Big Data. Eso sería todo por este video.